Siendo las 9:02, ahora sí que le quiero dar la más cordial bienvenida. Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan. Yo soy Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresa, y estamos en esta segunda sesión de nuestro ciclo de conversaciones movilizadoras del 2021, que le hemos denominado la importancia del propósito, cómo comunicarlo y medirlo internamente. Estas conversaciones son una instancia que hemos utilizado para profundizar sobre temáticas que sean contingentes y que también nos permitan analizar junto a otros cuál es el rol de la empresa en un contexto cambiante. Bueno, este año, a la luz de las profundas transformaciones que enfrentan todos los sistemas, hemos querido dedicar este segundo ciclo a la importancia del propósito empresarial, analizándolo desde las distintas ópticas. Como saben, el rol de tensionar los cambios en el mundo empresarial debe atravesar tensión para poder realmente alcanzar un desarrollo sostenible. Y por eso desde Acción hemos venido ahondando desde el año pasado en la importancia del propósito y de cómo este debe ser recogido por las empresas como un intangible de gran valor para los tiempos que corren. Conocemos la urgencia que tenemos las organizaciones, independiente de nuestra naturaleza, y lo vamos a ver en nuestro ciclo de conversaciones movilizadoras. Tenemos la necesidad de vincularnos cada día más de forma genuina y concreta con los enormes desafíos que tenemos como humanidad. Por eso debemos aprovechar esta oportunidad que nos trae la pandemia para corregir el rumbo, reactivando nuestra economía y todos nuestros sistemas desde un enfoque mucho más centrado en las personas y el planeta. Y para ello, comenzar por el propósito es esencial. En nuestra primera sesión, la que tuvimos hace un par de semanas, conocimos la experiencia de 3 organizaciones que recorrieron un exitoso pero complejo camino en la búsqueda de su propósito. Supimos de cómo les permitió liderar cambios importantes al interior de sus empresas, enfrentar de mejor manera las distintas crisis que hemos atravesado y, por supuesto, transformar personas, que es lo que pasa inevitablemente cuando se trabaja un rasgo básico en la razón de existir de cualquier sistema. En esta segunda sesión tendremos la posibilidad de conversar sobre la importancia de comunicar ese propósito al interior de la empresa y, por supuesto, también de medirlo. Por eso agradecemos muy especialmente la presencia de Felipe Tomás, él es socio y gerente general de Engage, Paola Albano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de BCI, de Josefa Cortés, diseñadora y fundadora de Palpa, y de Gabriela Torres, ella es gerenta de efectividad organizacional de Anglo American. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos en esta segunda sesión. Porque para Acción, que llevamos 21 años impulsando el desarrollo sostenible de los negocios, es fundamental que sus más de 120 empresas socias desarrollen cambios transformadores en su gobernanza que se traduzcan en una toma de decisiones diarias, en sus cadenas de valor y por sobre todo en su estrategia, porque en esta nueva era solo las empresas con un enfoque basado en las personas, en sus necesidades y en el planeta permitirá que el mundo empresarial tome ese rol indispensable que tiene en los procesos económicos y por ende en los procesos sociales. En octubre del 2020 presentamos junto a PwC, que es una empresa socia de Acción y líder en propósito, el primer barómetro de empresas con propósito en Chile. En él analizamos más de 53 compañías y para saber sobre su propósito, su declaración, su comunicación y entender cómo estaba incorporado en la estrategia de sostenibilidad. El 100% de las empresas encuestadas declararon comunicar su propósito al interior de la organización, al menos por 5 vías: mails internos, fiestas de fin de año, eventos internos, comunicación del CEO o del gerente general, capacitaciones, etc. En este primer barómetro concluimos que el principal rasgo que nos entrega la comunicación del propósito al interior de la organización es generar conciencia e identificación entre los colaboradores, lo que permite generar un sentido de pertenencia y por ende se transforma en un acelerador de procesos de profunda transformación cultural al interior de las empresas. Bueno, hoy queremos entonces profundizar en estas conclusiones. ¿Son estos los mejores canales para comunicar el propósito internamente? ¿Qué elementos nos deberíamos
olvidar, no deberíamos olvidar jamás a la hora de comunicar? ¿Qué ganamos o perdemos al hacerlo? Y después, ¿cómo medimos su efectividad? ¿Para qué nos sirve? Sin más, entonces, quiero presentarles a los que nos van a acompañar para responder estas preguntas. Primero quiero presentarles a Felipe Tomás. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, quien tras desempeñarse por varios años como gerente de marketing, branding y marketing interno en importantes compañías como la TAM, hoy es socio y gerente general en Engage, consultor especialista en cultura y marketing interno empresarial, con foco en fortalecimiento de la cultura, desarrollo de identidad, comunicaciones y experiencia al interior de las organizaciones. Así que gracias, Felipe, por acompañarnos. También le doy la bienvenida a Josefa Cortés. Ella es diseñadora de la Universidad Católica, reconocida como una de las 100 jóvenes líderes del 2020 por la Escuela de Liderazgo de la Universidad Adolfo Ibáñez y por ser la creadora, fundadora y CEO de Palma, iniciativa que busca concientizar a mujeres desde la juventud para que se empoderen frente al cáncer de mamas. También es voluntaria de Now You Lemons, fundación estadounidense que educa a mujeres sobre esta enfermedad y es semifinalista de Index Award, también llamado el Nobel del Diseño. Así que muchas gracias también a Josefa por acompañarnos. Y también está con nosotros Paola Albano. Ella es ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo, con más de 12 años de experiencia en marketing, comunicaciones y sostenibilidad de diversas empresas. Paola se ha desempeñado como subgerente de comunicaciones e imagen corporativa en Aguas Andinas, ha sido parte de equipos de marketing de grandes empresas como Telefónica y es actualmente gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de BCI hace más de 10 años. Así que muchas gracias también, Paola. Y finalmente también tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de una gran empresa como es Anglo American, porque hoy nos acompañará Gabriela Torres. Ella es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, bachelor en humanidades de la misma universidad y diplomada en liderazgo y coaching de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde 2010 forma parte del equipo de Anglo American, donde se ha desempeñado como especialista y asesor de recursos humanos en Chile, Brasil, gerente de recursos humanos para funciones corporativas en Londres y desde el 2020 se desempeña como gerente de efectividad organizacional de la minera. Así que muchas gracias también por acompañarnos. La dinámica, como lo hicimos la primera vez también, es que en 7 minutos cada uno de nuestros invitados nos va a hacer una presentación y luego vamos a tener una conversación. Así que desde ya también los invito a que si tienen preguntas las hagan a través de nuestro chat y las vamos a hacer también cuando tengamos el panel. Así que para empezar, quiero empezar con Felipe, así que adelante, Felipe. Súper, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ahí ya estoy. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir la experiencia ya en 10 años como Engage y los 25 años ya laborales en todo este tema de generar identidad y trabajo de comunicaciones en su amplio. Yo lo que voy a conversar hoy día es cómo de alguna manera podemos nosotros asegurar la consistencia y coherencia de la instalación de un propósito al interior de las organizaciones. Y algunas definiciones para partir respecto al propósito que le da sentido a lo que hacemos, transforma lo sencillo en trascendental. Responde una gran pregunta, que ¿cuál es el impacto que la empresa quiere tener sobre el mundo para cambiarlo y mejorarlo? Aparece un otro, aparece un mundo, ya no solamente tu cliente, tu producto que vendes, sino que aparece un entorno mucho más grande, una sociedad para mejorarlo, para cambiarlo. E inspira, es el motor, el propósito es el motor de lo que hacemos todos los días, nos inspira a levantarnos a trabajar todos los días. Eso es el objetivo, eso que quisiéramos lograr al interior de las organizaciones, de todos los colaboradores o empleados de las organizaciones. Le da sentido a la estrategia. La estrategia no es suficiente si no tiene un propósito detrás, si no tiene un sentido. Nos ayuda a discernir algo que cuando no existe el protocolo, algo cuando no está definido, bueno, ¿cuál es la decisión óptima que yo voy a tomar? Teniendo el propósito al centro, yo puedo tomar esa decisión mucho más fácil. ¿Desde dónde tomar la decisión? Declarar un propósito requiere mucho coraje, porque es una declaración que te define. Es un elemento central en la cultura organizacional. Tenerlo declarado
ayuda a la organización en su objetivo final. Algunas consideraciones o principios cuando uno quiere instalar al interior de la organización el propósito. ¿Qué elementos tenemos que tener en consideración cuando estamos trabajando esto? Primero, que esta es una carrera a largo aliento. No porque yo lo declaro, lo instalo en una sala de reuniones, mando un mail del gerente general diciendo este es nuestro propósito, la gente empieza a vivirlo, a tenerlo presente. Esto va a ser, nos podemos demorar años en que la gente realmente viva y adhiera a un propósito. Es mucho más que una campaña comunicacional, es mucho más que carteles, mucho más que mails, es mucho más que un video. Acá lo que se trata es asegurar consistencia y coherencia. No es solo una declaración, se trata que se viva y vivirlo es que las decisiones y las acciones que todos los días estamos haciendo en una organización, el propósito está presente. Entonces, algunos elementos para partir con la comunicación. Primero, hay que asegurar la conciencia del rol que la empresa tiene en la sociedad. Y aquí partir con arriba. Esto es una convicción. Los líderes de una organización tienen que estar convencidos de este propósito. Porque, como decía, aquí aparece un otro, el rol en la sociedad, no solamente con mis clientes, en los servicios y productos que vendo, sino que en las comunidades, en los propios colaboradores principales y por supuesto también los dueños y los proveedores. Esto se trabaja con talleres, historia, entender, volver a mirar la historia del fundador de la organización. En los emprendedores es muy evidente porque está ahí y esa fuerza es la que los mueve a emprender. Pero las empresas más antiguas también tienen un algo que los hizo partir un emprendimiento. Otro elemento, cuando uno declara un propósito, por ejemplo, nosotros vamos a cuidar personas o vamos a mejorar la calidad de vida de la persona. La primera pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, ¿qué pasa con nuestros colaboradores? Y ahí entran los aspectos higiénicos, fundamentales, los factores higiénicos que impiden. Si yo estoy diciendo, voy a declarar que yo voy a mejorar la calidad de vida de las personas, naturalmente los empleados pueden decir, bueno, ¿y qué pasa con mi calidad de vida? ¿Cómo son los aspectos más higiénicos? Mis camarines, el casino, la comida, los procesos, tengo las herramientas y voy a facilitarle la vida a las personas. Bueno, la compañía me facilita la vida a mí, me da las herramientas que necesito y eso es importante entonces hacer un levantamiento y gestionarlo comunicacionalmente. Un propósito nace mucho antes de la declaración de la frase. Es una frase bonita, que inspira, pero el propósito en sí nace mucho antes en la medida que nosotros aseguramos la participación de todos los empleados de la organización y salimos a escuchar lo que ellos tienen que decir. Ellos son los que se levantan todos los días a que la compañía funcione. Entonces, si nosotros escuchamos, estamos atentos a lo que ellos nos dicen y logramos como un todo generar este propósito, va a tener mucha más adherencia y mucha más fuerza en la instalación cuando lo salgamos a comunicar. Un elemento súper importante es que hay que darse el tiempo de explicar. Me acuerdo en una de las compañías que trabajé en algún minuto, nosotros lanzamos un propósito, se puso público, hicimos una tremenda campaña y después le preguntamos a la gente, bueno, ¿y conoce el propósito de la compañía? La gente no sabía lo que era un propósito, la frase propósito. Entonces hay que explicarle, no solamente la frase, sino que explicarle un propósito, lo que es, qué se logra, cuáles son los beneficios de tener un propósito. Darse tiempo, generar un contexto. Y ahí entra un elemento clave en las organizaciones, que es la fuerza de un relato. Un relato que permite de alguna manera articular todos los elementos que la compañía tiene al interior de la organización. El contexto, por qué aparece hoy esta frase, cuál es su rol, cómo se juega, cómo se interactúa con la visión, la misión, los valores. Los proyectos de transformación digital están bajo este propósito, por eso nacen. Y todos los elementos propios de las comunicaciones internas, de alguna manera, se articulan en base a este gran relato que le da sentido a todo lo que hace la compañía. ¿Cómo partir? Bueno, primero con los líderes. Son ellos los que van a ser el ejemplo, son ellos los que con convicción van a empujar a que esto en cada decisión y en cada acción se logre. Y no solamente los líderes de la primera línea, sino que supervisores y los que tienen a la gran masa de trabajadores en la organización. Por supuesto, la primera línea primero, ellos tienen que estar con convicción y hay que trabajar con ellos mucho eso para que ellos entiendan también su rol en esto. Pero las capas intermedias de liderazgo fundamentales para que esto también
tenga sentido. Entonces, comunicacionalmente hay que hacer un trabajo con ellos especial, con foco en ellos. Cuando salimos con la comunicación, esto se tiene que hacer desde la emocionalidad. Por supuesto que hay un racional detrás que se explica, que tiene que ver con el negocio, que la gente pueda entender y conocer el propósito, la frase. Pero en la medida que nosotros llegamos a cada uno de los colaboradores desde la emocionalidad, podemos lograr una adhesión mucho más de corazón. Tenemos que llegar al corazón de los trabajadores cuando hablamos de un propósito. El propósito nos da la oportunidad de traer, de poner al interior de la organización los distintos grupos de interés. Al cliente, cuando yo declaro un propósito, es el cliente el que yo tengo que tener al centro. Es entender al colaborador, es entender que estamos en una pandemia y que si yo tengo una reunión a las 8:30 de la mañana, seguramente muchos de los trabajadores que están más preocupados de la conexión de los niños, del colegio, que de la reunión que está pasando. Entonces, si yo soy capaz de entender eso, imponer a la comunidad, traerlo, voy a lograr mucho más entender el impacto que nosotros generamos en cada uno de esos stakeholders. Entonces, es una tremenda oportunidad, maravillosa oportunidad de poner al cliente al centro, a las personas al centro de nuestra organización. El propósito se vive, y lo hemos vivido todos nosotros en esta contingencia, con mayor fuerza cuando se escapa, cuando hay incertidumbre, cuando se escapan de la norma. Hoy día con certeza podemos decir que aquellas empresas que lograron ser coherentes con su propósito hoy día en una pandemia, en una situación muy compleja, saldrán mucho más fortalecidos que el resto de la organización. Partí diciendo que esto es un tema de consistencia y coherencia en el tiempo. No es solamente, como en el estudio salía, yo si digo el propósito en la fiesta de fin de año y tengo un check porque hablé del propósito. No, esto se vive todos los días, en cada decisión, en cada momento en la organización. Eso es como principios rectores, cosas que hay que tener presentes. Bueno, ¿cómo estructuramos un plan comunicacional para dar a conocer un propósito? Y aquí un modelo de coherencia interna, que nosotros trabajamos con las distintas empresas, y tiene básicamente 4 grandes elementos, muy simples. Primero, el definir el qué. ¿Qué es lo que vamos a construir? ¿Qué es ese algo que nosotros vamos a instalar, ese propósito? ¿No? Y cómo interactúa el propósito con los valores, la visión, la estrategia. ¿Cómo salimos a comunicarlo? Todas las herramientas que las comunicaciones, el marketing, la publicidad nos pone a disposición. Y después, lo más importante, cómo se verifica en la experiencia del colaborador de todos los días lo que yo salía a declarar. Y por supuesto, hay que medirlo. Entonces, en el que, por supuesto, hay que definir el propósito, hay varios elementos, no quiero entrar en cada uno de ellos, pero la importancia del relato es dedicarle un tiempo a generar el relato interno y ese salir a comunicarlo. Y la toma de conciencia, principalmente de los líderes de la organización, del rol social que tienen hoy día. Hoy día es imperdonable que una empresa no entienda que tiene un rol social. Las compañías no se los van a perdonar a estas empresas. ¿Cómo salir a comunicarlo también? Hay una serie de herramientas que permiten ir en el tiempo dando a conocer el propósito. Me quedo con algunos para explicar, darse un tiempo grande. Hay compañías que el gerente general recorre todo el país para que desde el gerente general puedan escuchar la importancia del propósito. Por supuesto, hacer estrategia de cascada, en que los líderes van y los jefes y se va bajando la información. Pero si el gerente general o la máxima autoridad de la compañía puede explicarle a todo el mundo de cara a cara, sería extraordinario. Un video inspirador. No es solamente un video que explique la frase, sino que realmente te conmueva y te permita llegar a los corazones de las personas. Como todos los discursos de los que tienen que hablarle a la gente, se traspasa el propósito, está incluido en cada vez que yo hablo. ¿Cómo visibilizo los clientes, los colaboradores, las comunidades? Con herramientas, historias, storytelling, testimonio, y muchas técnicas que nos permitan hacer eso. Y un foco especial con todos estos grupos de colaboradores que no tienen mail, que están en las plantas, que están que hay que trabajarlo como un grupo especial, porque el resto es más fácil, yo le puedo mandar un mail, pero a ellos que no tienen mail necesariamente, hay que dedicarle un tiempo especial y generar una estrategia única. Y finalmente, la verificación, y esto se basa principalmente en los subsistemas internos,
desde el proceso de ingreso, desde la gestión del desempeño, desde las actividades que se hacen en el interior de la compañía, pero me centro en estas tres. Rol del líder. Ellos tienen un rol y yo lo tengo que definir. Yo te voy a pedir ciertas cosas, tú tienes que comprometerte con algo dentro de lo que tú haces. Cómo las prácticas cotidianas también van definiendo estos artefactos culturales que se van instalando, que permiten que en el día a día el propósito se pueda vivir al interior de la organización, y cómo efectivamente en las contingencias el propósito aparece, nace y se vive con mayor fuerza. ¿Qué se logra en el tiempo si somos coherentes y consistentes? ¿Qué vamos logrando? Uno, diferenciarnos, hacernos únicos. Se convierte en una ventaja competitiva, clave. En lo evidente, facilita los procesos de atracción y retención de talento. Y muy importante en el mundo de hoy. La oportunidad tremenda de acercar al cliente, a las comunidades, a los proveedores, a los distintos, a los empleados. Tenerlos cerca. Genera un buen ambiente laboral, porque dan ganas de trabajar en esta empresa. La gente se siente mejor cuando realmente hay una preocupación de la empresa hacia sus personas. Nos llena de orgullo. ¿Cómo no va a ser orgullo, cómo no va a ser bueno tener un propósito más allá de lo que yo hago en lo tangible? Y finalmente nos identifica y nos compromete. Se logra realmente un engagement con esta compañía que tiene un propósito y un sentido. Eso. Pero Muchas gracias, Felipe. cumplido con el Una tiempo. clase magistral ahí en propósito. Así que muchas gracias. Ahora queremos darle la palabra a Josefa para que nos cuente cómo en una innovación y el emprendimiento se vive profundamente y surge tan fuertemente de un propósito. No. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, y Ya. se ve perfecta tu presentación. Gracias, Ya. Josefa, por acompañarnos. Bueno, me llamo Josefa, soy la fundadora de Palpa, proyecto que nace, como decía Marcela, a raíz de un propósito de querer acercar el autocuidado del cáncer de mama a la mujer desde que es joven. ¿Qué propósito específicamente? Nace a raíz de una experiencia personal. A una persona muy cercana a mí le diagnosticaron cáncer de mama, pero ella había sentido una anomalía en su mama y la ignoró pensando que se trataba de un poroto de grasa, de algo que era normal que estuviese ahí. Y eso es lo que le pasa a más de 1.400 mujeres cada año en nuestro país, en donde se detectaron este tumor tarde y por eso terminó en el peor de los escenarios posibles. ¿Por qué? Porque el cáncer de mamas con una detección temprana mejora el pronóstico sobre un 95%. Por eso es tan importante el detectarlo a tiempo. Si tomamos 10 de los casos de cáncer de mama, 7 mujeres de ellas van a ser mayores de 40 años. Es decir, son mujeres que podrían llegar a detectarlo temprano a través de una mamografía anual y complementarlo con un autoexamen entre mamografías cada mes. Pero hay 3 mujeres de esos 10 casos que van a ser mujeres menores de 40 años, mujeres de mi edad, un poco menores, un poco mayores, mujeres que no tienen acceso a mamografías, pero no porque no quieran, simplemente son por características físicas de su cuerpo, que una mamografía no es igual de efectiva para una persona sobre los 40 años. Por eso ella solamente tiene acceso al autoexamen, a conocer su cuerpo, para ver si tiene algún cambio en ella. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer las preguntas si yo sabría distinguir un tumor o si simplemente me hacía hacer el autoexamen. Y investigando, a raíz de mi proyecto de título de diseño, que justo estaba en ese contexto, me di cuenta en que el 4% de las mujeres a nivel mundial se autoexamina cada mes. ¿Y por qué cada mes? Porque es la única forma de darse cuenta que en verdad eso no estaba antes y ahora es algo que debo revisar. Y esa cifra fue lo que me llamó a ver qué estaba mal, o sea, por qué las mujeres no se autoexaminaban, siendo que es algo totalmente accesible en cualquier parte del mundo, en cualquier minuto del día. Profundizando en esto, me llamó la atención, por ejemplo, que muchas campañas del cáncer de mama se enfocan en las mujeres mayores de 40 años, que se haga la mamografía. Pero ¿qué pasa? Esa mujer nunca se le enseñó cuando era joven la importancia de la mamografía o se le enseñó de una forma cercana, no acudiendo al miedo de que se va a morir si no lo hace. Por otra parte, también vemos campañas muchas veces de marketing en las empresas en que ponen sello rosa, pero una mujer solamente ve, está sumada al cáncer de mama, pero ¿qué hace específicamente por ello? Y eso fue lo que me motivó principalmente a lograr
algo que pueda ser una campaña que concientiza a la mujer, pero que sobre todo sea tangible, que realmente cree un impacto en la mujer en su día a día. Y ahí nace Palpa, es un dispositivo para ser utilizado en la ducha. Específicamente este enseña a la mujer a cómo autoexaminarse, cómo distinguir un tumor en su mama, pero a través de una interacción mucho más suave durante la ducha, en su rutina cotidiana, en donde ella no tiene que hacer un trabajo extra para incluir este hábito. Específicamente, el dispositivo consiste en una mama de silicona que tiene la simulación de un tumor maligno, es decir, que es fijo, que es duro, que tiene cierta medida que alguien inexperto podría sentirlo, y un masajeador en la parte inferior. Entonces, la mujer lo rellena con jabón líquido, el que tenga en su casa, y a medida que va palpando esta mama de silicona, va sintiendo este tumor, aprendiendo a cómo podría ser, tangibilizar eso que me enseñan, y a medida que lo va palpando va saliendo jabón, se jabona y luego se hace el autoexamen. Entonces sí, la mujer puede proceder a autoexaminarse de manera mucho más suave, en un acto cotidiano de su rutina, pero también habiendo entendido cómo podría ser esta anomalía que debo buscar en mi cuerpo. Esta tecnología, en el fondo, de poder llevar un dispositivo que me permite replicar un tumor, pero a la rutina cotidiana de la mujer, fue, y que puede ser utilizado en un contexto doméstico, fue lo que nos dio la patente de invención a nivel mundial, es decir, que no existe nada en el mundo parecido. Y dentro de de varios premios que se ha ganado Palpa, lo que más nos llama la atención es que, por ejemplo, en desafíos de cáncer a nivel Latinoamérica, habían todo tipo de postulación a nivel mundial, y, o sea, sí, no, de Latinoamérica, y había muchos dispositivos médicos que descubrían el cáncer, que eran súper tecnológicos. Y salimos en segundo lugar porque nos dijeron que muchas veces el cambio cultural llega a ser más importante que la detección en sí. Entonces, como al final, Palpa no solamente era un dispositivo tecnológico, sino más bien hacía un cambio cultural en la mujer de dejar de mirar el cáncer de mama como algo de miedo, de muerte, sino que es una oportunidad que tenemos para autocuidarnos, autoconocernos y poder detectarlo a tiempo a través de ese mecanismo. Y a raíz de ese propósito que nace la empresa, la mejor forma de poder llegar a la mayor cantidad de mujeres posible se planteó que era hacer una empresa rentable, es decir, que pudiéramos producir estos dispositivos, se pudieran vender a un precio accesible, es decir, que varias mujeres lo pudieran comprar, pero también para aquellas que no lo pudieran comprar, empresas los pudieran donar, o también empresas pudieran regalarlos a sus trabajadoras, a sus colaboradoras. Pero también, como existe este propósito que nace la empresa, lo tenemos muy presente como una responsabilidad social de esta misma empresa. Es decir, que nosotros también tenemos que ser parte para poder llegar a esa mayor cantidad de mujeres posible. Y es por eso que el año pasado hicimos una alianza con la Fundación Chile Sin Cáncer y donamos dispositivos a las mujeres que en ese minuto se estaban tratando con cáncer de mama, y para que ellas le pudieran enseñar a sus hijas, a sus sobrinas, porque por tema de genética podrían llegar a tener mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Pero como al final, para ser consecuentes con el propósito de donde nace la empresa, tenemos que llevarlo también a la práctica en sí del día a día. Y así es como este equipo se ha ido armando. Todavía es un emprendimiento que tiene un año, y se ha ido armando a raíz de que les llama, les motiva el propósito detrás de la empresa. No solamente el cáncer de mama afecta a mujeres directamente, sino que a los hombres. Los hombres son su señora, su hija, su abuela, su mamá, a las que le da cáncer de mama. Entonces es un problema que afecta prácticamente a todas las personas. Y no solamente acá en Chile, es un problema mundial en donde el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en las mujeres. Así que ese básicamente es la historia de Palpa, el propósito de dónde nace, pero también el propósito que tratamos de reflejar en el día a día, tanto internamente en la empresa, en que lo único que nos mueve es poder llegar esto a la mayor cantidad de lugares posible, a las zonas rurales, a los colegios. Y la mejor forma de hacerlo también era a través de esta empresa rentable. Por eso es que las disciplinas del equipo son súper complementarias. Por un lado, el diseño, la administración, las finanzas. Esto no es sustentable si es que no hay un área financiera en el fondo que lo respalde. Así que los dejo muy invitados a conocer más de Palpa, pero también a
a reflexionar sobre ese propósito, a ese propósito que nos llamó a crear la empresa. Muchas veces empresas gigantes también nacieron a raíz de este propósito, y a recordarlo para que sea el movilizador en todas las propuestas que hagamos. De hecho, Palpa, si bien ahora es un dispositivo, busca ser una marca que abarque temas de autocuidado, de empoderamiento a la mujer. Esto ya no es simplemente el dispositivo en sí, sino que ese mismo propósito nos lleva a ampliar el emprendimiento y poder llegar a muchas aristas de la vida de la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefa. Oye, súper inspirador, realmente. Creo que tener tanta claridad respecto a qué está solucionando, muy gratificante. Imagínate impidiendo que a tantas mujeres mueran de algo que es factible, con un buen examen, impedir. Así que muchas gracias. Yo creo que ahí todas las mujeres especialmente nos motiva mucho tu emprendimiento. Y ahora quiero dejarle la palabra a la Paola Albano. Gracias, Marce, gracias. Felicitaciones, Josefa, por el emprendimiento y por la mirada al propósito, y Felipe por compartir el cómo comunicar un propósito, que es un desafío en sí mismo. Como decía él, no solamente es colocarlo en una campaña, sino que también movilizarlo. Desde nosotros, yo quería nosotros compartirle un poco la experiencia en BCI, de cómo, no sé, ¿se ve la presentación? Un poco para chequear, ¿se ve? Sí, ya. Sí, Pau, se ve perfecto. Sí. Súper. Compartirle a ustedes cómo ha sido la experiencia de BCI con respecto al propósito, principalmente por dos razones. Porque nosotros, desde que se fundó el banco, y muy parecido quizás a lo que hoy día ocurre en el caso de la Josefa y en muchas empresas y emprendimientos, es que nacen con un propósito. Y eso es re importante considerarlo, porque todas las empresas de alguna forma tienen un propósito. Cuando nacen siempre tienen algo que los hizo movilizarse, y eso hay que siempre tenerlo en consideración. En el caso del BCI, ya hace 85 años, nace con el propósito de apoyar a las pymes y a todos los emprendedores que estaban llegando a Chile, que querían formar empresas, que eran emigrantes muchos, y que obviamente el sistema bancario no les da acceso, porque no eran personas que tuvieron historia en Chile. Pero ese propósito, lógicamente, en la medida que la empresa va evolucionando, va actualizándose y va cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Principalmente por el contexto. Por el contexto, por lo que se requiere, por las necesidades del mundo que hoy día, de alguna forma, van evolucionando. Y nosotros, hace 3 años, a fines del 2018, tomamos la decisión como banco de revisar nuestro propósito. Nosotros teníamos un propósito desde el año 2010 aproximadamente, y tomamos la decisión de revisarlo y verlo cómo estaba. Y en ese contexto les voy a contar un poco cuál fue esta historia y algunos temas que nosotros creo que es importante tener en consideración. El contexto es súper importante. Creo que hoy día el mundo está muy cambiante. Eso hace, no que uno cambie el propósito todos los años, pero sí hace que uno más o menos se conecte con lo que está pasando, con el impacto que queremos generar, qué está ocurriendo con nuestros clientes. Hoy día los hábitos de los clientes son diferentes, existen más competidores, hay un cambio económico, social, ambiental en la economía, y también la empresa se va consolidando, y eso es re importante, porque el propósito también de alguna forma ayuda a ir consolidando o avanzando en algunos temas que en otras ocasiones no estaban tan permeables. Entonces también la empresa también va evolucionando. Y acá, para los escépticos, y yo creo que muchos de los que estamos, sobre todo en el mundo bancario, en las empresas, muchas veces uno piensa, bueno, y el estudio que hizo Acción, yo creo que es un buen aporte, en mostrar que el propósito ayuda a movilizar no solamente algo de inspiración, sino que también moviliza el negocio. O sea, está demostrado que el propósito mejora el desempeño de los colaboradores del trabajo. También está demostrado que enciende o moviliza a los clientes cuando ve empresas con propósito, y también se ha demostrado que hay empresas que les va mucho mejor desde el punto de vista de las acciones, todo con respecto a que tengan un propósito. Yo creo que esos son datos más duros, porque muchas veces estos temas suenan más soft o más light y pueden ser considerados como no algo que realmente genere rentabilidad para la empresa. En ese contexto, lo que nosotros quisimos hacer, primero, entender que el propósito es parte de un marco cultural. Y cuando hablamos de un marco cultural, el propósito no viene a reemplazar la estrategia, por ejemplo. El qué hacemos, el para dónde vamos, el cómo lo vamos a lograr, los números. No lo reemplaza, lo moviliza. Y también el propósito guía lo que nosotros llamamos, en el caso del banco, la cultura, el actuar.
en las conductas que tenemos que tener. Entonces, también es importante mirar que el propósito no reemplaza a los valores, no reemplaza la estrategia de negocio, sino que ayuda a integrarla y a movilizar eso que muchas veces nosotros queremos cumplir, pero que cuesta movilizarlo porque hay algo que nos está faltando. Nosotros, y esto yo creo que es algo que cada día es más, nada se puede hacer solo. Pensar que el propósito lo va a escribir el gerente general con su gerente, yo creo que eso es algo que hoy día es impensable. Nosotros co-construimos el propósito. Se hicieron más de 81 entrevistas transversales, 10 focus group con distintos segmentos, se conversó con los 7 niveles jerárquicos de la organización, desde el presidente hasta el cajero. O sea, con cada uno de los niveles se conversó con respecto y se co-construyó el propósito. Además, y yo creo que es súper importante también, ver que el propósito es la conexión desde los que son más jóvenes en la empresa, como también los que llevan más tiempo. O sea, esto no es un propósito para motivar solo a los jóvenes que están ingresando, sino que también es un propósito que ayuda a movilizar a los que llevan más tiempo en el banco. Y también hay que considerar la historia. La historia uno la encuentra en los documentos, en los videos, en lo que se decía antes. Yo creo que es muy importante considerar lo que la historia tiene. Nosotros tomamos todos estos elementos y como de alguna forma también lo presentaba Felipe, nosotros para construir el propósito principalmente uno se tiene que hacer las 2 grandes preguntas. En el caso de nosotros, ¿qué es lo mejor de BCI? Siempre uno dice, sí, es bueno BCI pero, es bueno BCI, pero, no, pero uno tiene que pensar que nadie es perfecto, pero ¿qué es lo que nosotros como colaboradores nos orgullece BCI? ¿Qué es lo que a nosotros nos destaca? ¿Qué es lo que nos diferencia? Y eso es de alguna forma tomar la historia, tomar lo que hoy día es base y en ese sentido cuáles son nuestras fortalezas. Pero también para construir el propósito es necesario ir a mirar lo que están necesitando nuestros clientes, lo que están necesitando nuestros colaboradores, nuestra comunidad. La empresa no está sola, es parte de un ecosistema. Y generalmente lo que necesitan nuestros colaboradores o nuestros clientes y nuestra comunidad es lo mismo. Cuando uno busca los mínimos comunes, es lo mismo. Entonces, mirando estos 2 elementos como de una forma muy simple, pero bien profundo, nosotros llegamos a construir nuestro propósito y verificamos y miramos junto con los colaboradores que, por ejemplo, que nosotros éramos un banco que siempre ponía los valores en el centro, la integridad, la excelencia, para todo lo que nosotros hiciéramos. Buscábamos siempre relaciones de largo plazo, que buscábamos cumplir con esa palabra que no solamente con los clientes, sino también con los colaboradores, que siempre estábamos luchando por aprender y por crecer y sobre todo por dar oportunidades de desarrollo a los clientes, a la comunidad, a los colaboradores. Y por último, siempre adaptarnos a las necesidades de las personas, a esa pasión por el progreso, por la innovación, por avanzar constantemente. Esas eran variables que en todo este proceso de construcción salió como natural y que era una fortaleza. Pero también teníamos que buscar las necesidades del mundo, y ahí donde salimos a buscar, y ahí generalmente lo que uno ve es las tendencias, lo que nuestros clientes nos dicen, los estudios, etc. Y ahí empujar, sobre todo convertir los sueños de nuestros clientes en acción. Y sobre todo sin perder la empatía. La banca se ve como hoy día, sobre todo con el mundo digital, cada día se puede alejar más, pero la empatía es clave en el mundo de la banca porque al final del día son los sueños de muchos esfuerzos que las personas han hecho durante su vida y quieren apoyarse en un banco en ese contexto. Y dado eso, que acá se ve muy simple, pero fueron meses de trabajo con diferentes stakeholders, al final llegamos a lo que nosotros hoy día tenemos como nuestro propósito, que es atrevernos a hacer una diferencia. Y ese propósito, que efectivamente es algo que cuando lo vimos, contenía de alguna forma elementos nuevos, como el atreverse, como el lanzarse, como el que por qué nosotros somos un banco que siempre está movilizándose, pero también contenía estos elementos que al banco le habían hecho o que lo identificaban de alguna forma, el ser diferente, el estar siempre juntos con otros haciendo la diferencia. Entonces, este propósito, que es una frase que si se fijan uno lo puede mirar como algo muy simple, que tuvo todo un proceso de construcción aproximadamente como de 9 meses, viene el gran proceso, como bien lo decía Felipe, de cómo esto baja, porque no solamente
es que la persona se aprenda la frase o que la entienda, sino que también la adhiera. Y ahí yo creo que elementos como cómo los bajamos, qué decisiones tenemos que tomar, qué objetivos están más alineados. Y acá yo diría como 3 grandes tracks de trabajo que me gustaría compartirles. Bueno, Felipe explicó muy bien el proceso de comunicación. O sea, todo lo que Felipe de alguna forma contó para nosotros fue clave. O sea, y este propósito no es solamente un propósito que son para los colaboradores, sino que también uno lo puede compartir con los proveedores, con la comunidad, con los clientes, porque de alguna forma uno lo va haciendo vivo y lo va impulsando a otro, va incorporando en este propósito. Claramente en el proceso de comunicación es clave en los líderes, clave, porque el líder, no solamente porque el líder lo diga, sino porque el líder tiene que dar el ejemplo de cómo hacerlo. Y ahí, de alguna forma, y muy bien contaba Felipe, cuál es el relato e incluso explicar la palabra, por qué el propósito es importante. Muchos hablamos de los propósitos, pero no todo el mundo lo tiene tan claro. Y creo que eso es relevante explicar por qué un propósito es tan importante para la compañía. Y lo otro que un poco me quiero profundizar es que integrar y sustentar. Y acá aparecen elementos que muchas veces nosotros los dejamos invisibles en la compañía. Por ejemplo, uno dice el propósito, la comunicación, los líderes, perfecto, pero hay veces que hay la estructura, los organigramas, la forma en la que estamos organizados que no te ayudan a movilizar el propósito. De repente hay estructuras que de repente ponen más trabas para movilizar un propósito que realmente movilizarlo. Todo lo que son los desarrollos de personas, todo lo que tenga que ver con los procesos de gestión de personas, la evaluación del clima, la evaluación de desempeño, por ejemplo, los ritos, cuando hacemos ceremonias de reconocimiento, todos esos procesos hay que revisarlos y hay que incluir el propósito en cada uno. La inducción, por ejemplo, elementos como esos que están dentro del proceso de gestión de personas, que son naturales dentro de nosotros, muchas veces los vemos invisibles, pero son importantes en los presentes. Las metas, el desempeño. O sea, si yo le estoy pidiendo a las personas que se atrevan a hacer una diferencia y dentro de su evaluación de desempeño no tengo una conducta que destaque eso, es muy difícil que la persona se movilice a atreverse o no le destaco lo positivo de atreverse a hacer una diferencia o destaco, mira, tú en este caso hiciste una diferencia y eso es lo que el banco busca. Y también recursos y herramientas, tan simple como de repente cosas de empoderamiento. A nosotros nos aparecía mucho el tema del empoderamiento. ¿Por qué? Porque al final casi el gerente principal tiene que dar el visto bueno de algo tan simple, por ejemplo, de un computador. Entonces empiezan a aparecer elementos como de proceso, de aprobaciones, o de cambios que uno quiere hacer. Muchas veces habían colaboradores que decían, oye, levanto esto, me estoy atreviendo a levantar este problema para que hagamos una diferencia, pero el proceso para levantar ese problema no estaba definido, no había nada hecho. Entonces el jefe le decía, no, mira, si ese problema toda la vida ha estado así, déjalo así, funciona igual, más o menos, déjalo. Entonces, no, ¿cómo movilizamos y cómo movilizamos a través de procesos claros donde el colaborador podría levantar y decir, ¿sabéis qué? Mire, me estoy atreviendo a que yo acá hay un problema y quiero solucionarlo así. Se puede, hay recursos, con quién tengo que hablar, quién me acompaña en ese proceso de atreverme a hacer una diferencia. Y bueno, todo lo que son los rituales, que son importantes en las compañías, uno de repente no los ve, pero pequeños rituales, la reunión diaria, o la conversación en las reuniones de equipo, o de repente incluso el poner, nosotros tenemos una instancia que es un check-in, que al principio decimos cómo nos sentimos, y en ese contexto de repente poner instancia como decir, bueno, hoy día cómo estamos para atrevernos, si nos sentimos bien, nos sentimos mal. Hay distintas instancias que uno lo puede incorporar, pero yo creo que el mensaje principal acá es fijarse sobre todo en aquellos procesos que muchas veces inhiben por temas que son más invisibles el que el propósito se movilice. Eso principalmente. Gracias, Pao. No, ustedes han recorrido un camino, pero súper interesante. Yo creo que ahí están los pasos que debe seguir muchas de nuestra compañía y espero que esté siendo súper, súper útil para todos los que nos están hoy día escuchando. Y ahora queremos ir con Gabriela, en un mundo distinto, el mundo de la minería, que tiene una lógica y una problemática diferente porque está muy separado las instalaciones, la casa central, etcétera. Así que, Gabriela, adelante, por favor. Muchas gracias, Marcela, y bueno, súper alineada con Felipe, ¿no es cierto?, con Josefa y Paola en términos
de algunas cosas que yo creo que son claves que tenemos hasta este minuto, hemos conversado, y que antes de introducir un video que quiero compartirle, me hace mucho sentido también del proceso que hemos vivido en Anglo American. Cómo el propósito se convierte en nuestra guía, en nuestra estrella del norte, en lo que nos moviliza, ¿no es cierto?, hacia construir, hacia una co-construcción, que es lo que también revisábamos en este proceso tan bonito, ¿no es cierto? No es un propósito de una persona, es un propósito compartido, que se adhiere en la organización, que nos impacta, que determina de qué manera vamos a contribuir a algo mucho más grande, que nos llena de orgullo, que nos permite también generar un compromiso a todos los niveles de la organización. Como Anglo American vivimos exactamente los mismos procesos y estos mismos conceptos los fuimos construyendo en la medida que definíamos nuestro propósito. Desde el 2018 nosotros hemos definido que Anglo American va a reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y desde ese minuto que co-construimos con nuestros trabajadores, con nuestros líderes, con sus familias, las comunidades, ese propósito, hemos estado trabajando día a día para darle vida, para hacerlo carne, como decimos nosotros. Y es el video que quiero mostrarles y compartirles para empezar a contarles cómo le estamos dando vida todos los días, todo el mundo, y después indagar un poquito más específicamente en algunos programas específicos que quisiera compartir y en el cómo vamos avanzando también. Entonces, si me ayudan con el video, por favor. En un mundo que cambia rápidamente, el futuro pertenece a quienes pueden redefinirlo. En minería, los pioneros de hoy serán los líderes del mañana. Pensar en grande, aprender rápido, adaptarse y moverse aún más rápido. Se trata de crear un futuro diferente para una actividad esencial para la vida moderna. Significa cambiar la forma en que hacemos minería, con integridad, creatividad, con innovaciones inteligentes. Para alcanzar una minería sustentable, más segura, más eficiente y de mayor precisión. Reduciendo nuestra huella ambiental y utilizando cada vez menos agua y energía. Dialogando y colaborando para contribuir al desarrollo social y económico. Estamos transformando la manera como hacemos las cosas. Estamos cambiando el futuro de nuestra industria. De esta manera avanzamos. Buscando mejores formas de extraer minerales y procesarlos. Y así seguir entregando las materias primas que el mundo necesita. Así vemos la minería de hoy y del mañana. Somos Anglo American y te invitamos a que juntos reimaginemos la minería. Para mejorar la vida de las personas. Muchísimas gracias. Reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Para nosotros significa eso. Significa que en un mundo, ¿no es cierto?, que cambia, que tiene muchísimos más desafíos, y donde nuestros metales son los ingredientes esenciales en la vida moderna, necesitamos hacer las cosas desde una perspectiva distinta. Por supuesto, tenemos mucho que hemos aprendido del cómo hemos hecho las cosas hasta ahora. Hemos generado aprendizaje, hemos generado mucho valor, pero hoy día nos enfrentamos a un mundo distinto. Y la minería tiene un futuro más inteligente, un futuro en el que es posible que apenas notemos que existe una mina al lado, que apenas notemos que se está explotando, ¿no es cierto?, un espacio para extraer minerales. Y creemos que eso es lo que nos va a realmente hacer vivir nuestro propósito, porque nuestros metales son ingredientes esenciales, por ejemplo, en teléfonos inteligentes, en los automóviles eléctricos, al mismo tiempo que purifican, por ejemplo, la emisión de los vehículos tradicionales, construyen nuestras casas, oficinas, ferrocarriles, aeropuertos. En pocas palabras, nuestros productos mueven el mundo hacia un futuro más sostenible, como nos decía el video. Y en Anglo American creemos que podemos hacer realidad ese futuro más sostenible, combinando integridad, creatividad, innovación, por supuesto con la preocupación y respeto por toda nuestra gente, por su familia, las comunidades locales, nuestros clientes y el mundo en general. Queremos conectar mejor los recursos a las personas que lo necesitan y los valoran. Y por supuesto, mientras miramos hacia los próximos 100 años, continuamos descubriendo el potencial bajo nuestros pies, el potencial que permite que la minería, tanto a nivel local como global, continúe desarrollando. Y es por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, para nosotros que reimaginemos la minería para mejorar la vida de las personas. Y esto lo hacemos con algo que también me linkeó mucho con Paola, si bien nuestro propósito es nuestra estrella guía.
No podemos hacerlo sin tener una base sólida que son nuestros valores, y son el núcleo de la forma en que trabajamos, que son la seguridad, la preocupación y el respeto, la integridad, la responsabilidad, la colaboración y la innovación. ¿Y cómo vamos dando vida, ¿no es cierto?, a nuestros valores y a este propósito? Quería contarles 2 programas que para nosotros son pilares fundamentales de hoy día, el cómo lo estamos haciendo. Uno es nuestro programa de minería inteligente, o por las siglas en inglés, que se llama Future Smart Mining, que se hace cargo de estos desafíos, buscando nuevas formas de hacer minería, con la tecnología, la digitalización y la sustentabilidad completamente de la mano. Lo que queremos hacer es transformar la naturaleza de nuestra actividad para generar beneficios en toda la cadena de valor de la minería, pasando por la extracción, el procesamiento, la comercialización de nuestros productos, hasta nuestra relación con las comunidades y con el entorno. Con esta visión es que en Chile, por ejemplo, estamos implementando una serie de iniciativas que hacen frente a importantes desafíos que están afectando a nuestra industria y a todo el mundo, que son el cambio climático y la sequía. Quiero compartirles que nosotros tenemos compromisos muy desafiantes como compañía a nivel global para el 2030. Nosotros queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 30%, mejorar la eficiencia energética en 30% y, por supuesto, reducir la captación de agua fresca en las regiones de escasez hídrica en 50%. Para eso necesitamos reimaginar la minería. Necesitamos unir, como les decía, la tecnología, la digitalización y la sustentabilidad como un núcleo súper relevante para dar vida a este propósito. Y otro programa que es muy relevante para nosotros y que también quisiera compartir porque nuevamente es guiado por nuestro propósito de valores, es nuestro programa del futuro del trabajo. Como sabemos, más que nunca estamos desafiados a nuevas formas de trabajar, nuevas formas de aprender, nuevas formas de vivir. Y el futuro del trabajo lo que busca justamente crear un programa con una serie de iniciativas para apoyar y preparar a nuestros colegas y todos nuestros grupos de interés a los impactos en los cambios tecnológicos, de procesos y sistemas que hoy día están transformando nuestra manera de trabajar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos, por ejemplo, reimaginando nuestros espacios de trabajo. Lo que ustedes ven detrás de mí es nuestro recientemente inaugurado Centro Remoto Integrado de Gestión. Desde el piso 48 del edificio Titanium, a 62 kilómetros de distancia, nosotros hoy día estamos monitoreando y operando nuestra mina Los Bronces. A través de tecnología de punta, a través de la implementación, de nuevas formas de hacer minería, estamos logrando el primer centro remoto integrado de gestión de Anglo American en el mundo, está hoy día en Chile. Y creemos que vamos a seguir desarrollando cosas distintas. Los espacios de trabajo se rediseñan. Hoy día nosotros hemos instalado o hemos implementado como una triada. Si tú necesitas meter la mano en la roca, sí, tienes que ir a la operación. Si tú necesitas colaborar, innovar, generar espacios de trabajo colaborativos, vamos a tener disponible un pool de oficinas para que la gente lo pueda hacer. Pero si en verdad lo que necesitas es tiempo para responder email, para estar conectados armando una presentación o un paper, lo puedes hacer en tu casa o en cualquier otro lugar. Hoy día el mundo es flexible, es distinto. Lo reimaginamos en términos de los espacios para trabajar. Habilidades que son clave para prepararnos para el futuro. ¿Cuáles son esas capacidades y habilidades que nos van a equipar a responder a todo este mundo que cambia y a estas necesidades que hoy día son distintas? Y por supuesto, liderazgos y equipos efectivos. Cómo damos vida a una organización de alto desempeño. Cómo planificamos nuestra fuerza laboral y nuestras capacidades del futuro justamente para prepararnos. Cómo nos conectamos con toda nuestra organización y todo el mundo. Y acá quiero hacer un énfasis también que nada de esto es posible de nuevo sin una co-construcción. Sin escuchar a nuestra organización, sin escuchar a nuestras comunidades, sin escuchar a nuestros partners, a nuestros socios estratégicos. Hasta el 2019, nuestra aproximación, nuestro enfoque, era escucharlos a través de una encuesta de engagement anual, que nos permitía entender cómo evaluaban ellos el que estábamos viviendo nuestro propósito, de qué manera nosotros avanzábamos, cómo enfocábamos nuestras distintas políticas, prácticas, sistemas y símbolos que nos hacían construir, ¿no es cierto?, la cultura de alto desempeño y dar vida a nuestro propósito. El mundo ha cambiado, el mundo es ágil, y así como queremos responder a esta agilidad también de una manera mucho más rápida, necesitamos escuchar a la organización más rápidamente. Hemos cambiado nuestro enfoque y actualmente tenemos pulsos,
o check más cortitos. Cada trimestre nosotros estamos impulsando un pulso muy cortito, no más de 5 minutos, pero que nos permita también hacer un chequeo, escuchar a la organización, asegurarnos de que estamos considerando todas las perspectivas que estamos co-construyendo y de esa manera también demos respuestas ágiles a lo que nos están diciendo. Y de esa manera asegurarnos de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, todo el mundo, todos los días. Eso era lo que tenía para contarles, Marcela, porque me imagino que hay preguntas y hemos avanzado muy rápido en el tiempo. Hoy sí, sí, eso me di cuenta, pero ¿sabes qué? Ha estado tan interesantísimo, porque un mundo como los que no estamos en la minería, que siempre nos imaginamos un mundo como lejano, de extracción, duro, etcétera, tú lo presentas y uno se da cuenta que una compañía que tiene claro para qué existe y cuál es el enorme beneficio que genera para tantas personas, se vive de manera muy cercana, y además un mundo femenino también, que es otra cosa que se ha querido ir impulsando. Así que yo por eso no quise interrumpir a ninguno, porque todos fueron más extensos en sus presentaciones, pero creo que ha sido interesantísimo lo que nos han ido aportando. Y quiero ir con una pregunta con Josefa, porque a ti te viene, tú estás en pleno expansión, en pleno crecimiento, por lo tanto probablemente vas a tener que necesitar a más personas, pero también inversiones, más recursos. ¿Qué rol crees que va a jugar el propósito en esa expansión de tu empresa? Bueno, yo creo que es la principal razón, o sea, yo creo que es lo más importante, porque a cada empresa que hemos ido a buscar no solamente ayuda financiera, sino que también venderle el producto, lo que más les importa a ellos es el propósito del proyecto, o sea, que realmente tiene un impacto en las mujeres y es la razón de por qué lo compran, de por qué, más allá de que sea un emprendimiento, de querer aportar a pymes, mucho más allá de eso es el propósito detrás de la empresa. Y, y bueno, como decía Marcela, estamos justo en un minuto de expansión muy grande, o sea, antes producíamos 2 palpas al día, ahora estamos con una producción de 50.000 al mes y para esto estamos levantando capital, haciendo un aumento de capital, buscando inversionistas, family friends, la primera ronda de inversión. Entonces, como que en verdad un emprendimiento que nació el año pasado, pero a raíz de que el propósito es tan potente, ha tenido muy buen recibimiento por parte de empresas, pero también inversionistas. Y así este mismo propósito va a ser lo que nos va a hacer, expandir a otras partes del mundo también, eso estamos seguros. Así es, mira qué fuerte y qué potente suena, porque el propósito al final es finalmente crecer y desarrollarte, y las inversiones incluso vienen a ti. Los inversionistas tienen hoy día mucho interés en poder poner los recursos en aquellas cosas que hagan sentido, que hagan bien y que bueno, y se viva en la organización. Así que fantástico que esté siendo así. Paola, tú decías, el banco tiene más de 85 años, es un banco que nació y por mucho tiempo estuvo solo en Chile, pero dio el paso y se internacionalizó y compró bancos en Estados Unidos y que han sido muy exitosos. ¿Cómo ha logrado traspasar a una cultura diferente el propósito? Bueno, eso es bien interesante y una conversación, porque una empresa nacional se internacionaliza. Lo normal es vemos que las empresas nacionales son compradas por las empresas internacionales. Entonces, internacionalizar una empresa nacional es un proceso en sí mismo para todos, para los que estamos trabajando y acostumbrando y poder acostumbrarnos a tener ese mindset más de una empresa más internacional. Yo creo que hay dos cosas que además que a mí me dejaron muy marcadas en el proceso que hemos vivido. Primero, cuando se hizo el proceso de compra y todo el análisis de los bancos que se estaban comprando, dentro de todos los informes que me tocó participar, porque obviamente para saber después con todo lo que teníamos que comunicar, el banco se preocupó de revisar y mirar cuál era la cultura de los bancos. Aunque no lo crean, puede sonar algo como siempre uno piensa en el análisis financiero, que el banco no tenga problemas, que la empresa sea sostenible en el tiempo económicamente, pero el banco en ese caso también revisó y se fijó en la cultura de los bancos que estaba comprando. Obviamente que no es el único indicador, pero creo que eso también habla de la relevancia de la cultura
que tiene para una empresa, porque no es fácil cambiar las culturas. No es fácil si uno llega, por mucho que uno compre una empresa y después trate de movilizarlo, no es fácil. Entonces, cuando habían cosas comunes o temas como principales, por ejemplo, la preocupación por los clientes, la preocupación por las personas, por los colaboradores, de hecho también esta es una empresa que ya tenía más de 70 años en el mercado, pero esa cultura, la verdad que dentro del análisis de compra también se hizo. Y yo creo que eso habla de que para BCI lo importante que es la cultura. Y sin duda, cuando ya se había hecho el cierre y la compra ya está, y por lo tanto había que integrarse, también fue muy co-construido, porque ahí aparecen las diferencias locales, que aunque no lo crea, la diversidad trae que uno no puede imponer algo, uno no puede decir, mira, sabes que en el BCI esto fue exitoso en Chile, por lo tanto esta es la cultura, este es el propósito, sino que también aparece el mismo proceso. De hecho, el mismo proceso de co-construcción que lo hicimos en BCI en Chile, también se hizo en su minuto en BCI, en City National Bank, que es el banco más grande que tenemos en Florida, y también lo hicimos en las oficinas de representación que tenemos en los distintos países. Cosa de que este propósito, cuando fue construido, que les contaba al inicio, no fue solamente una opinión de los colaboradores en Chile, sino que también fue considerado. Por lo tanto, eso hizo que permeara y que fuera más íntegro y que la persona que está en Estados Unidos le hiciera tanto sentido como la persona que está en Perú hoy día, que estamos también lanzando pronto un banco allá y efectivamente puede hacer sentido para todas las oficinas de representación en los distintos países. Entonces, la integración de los colaboradores desde un inicio, eso fue clave para que la esencia esté considerada en cada una de las instancias, tanto en las fortalezas del banco, como también en las necesidades de nuestros clientes, de nuestros consumidores y de nuestros colaboradores. Eso sí, pues qué interesante además hoy día que ya estamos en un mundo absolutamente globalizado, incorporar todas esas culturas es clave en la incorporación de los colaboradores. Gabriela, exacto. Quería preguntarte, gracias Paola, perdona, quería preguntarte Gabriela, ustedes, bueno, están físicamente muy lejos, por lo y además están en la ciudad y están en lugares urbanos. Y están en lugares rurales, digamos. Entonces, ¿qué medios usan para comunicar el propósito? ¿Cuáles son los canales? ¿Cómo lo hacen en la práctica para llegar a todos con este propósito? Bueno, creo que Felipe lo ponía al principio, ¿no? El desafío que se nos ha presentado y sobre todo ahora, o sea, yo creo que además post pandemia, cuando de repente nos movilizamos todos a un trabajo remoto en una actividad, como yo explicaba, esencial en la que tú tienes que estar en la operación, o sea, nosotros nunca paramos nuestras operaciones, es muy importante tener continuamente canales de comunicación que te ayuden. Y de nuevo, no es solo comunicarlo, es a vivirlo, a mostrar lo que estamos haciendo, o sea, a mostrar que el Future Smart Mining es una realidad, a mostrar que el programa del futuro del trabajo es una realidad que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos, es un desafío, pero siempre lo hemos hecho con un rol clave que tienen nuestros líderes. Nosotros necesitamos empoderar y preparar a nuestros líderes porque ellos son quienes van a facilitar y van a ser los que van a conducir la comunicación más efectiva a todo nivel de la organización. Si tenemos a los líderes que realmente viven el propósito, que entienden esta triada que nos mostraba la Paola, ¿no es cierto?, tan importante de nuestra estrategia, nuestro propósito, nuestros valores, y transmiten ese mensaje, nosotros estamos seguros que va a ser siempre la forma más efectiva de hacerlo. Tenemos proyectos implementados actualmente donde tenemos un proyecto muy bonito que se llama Personas Conectadas, porque hoy día la realidad que nos ha dado también el COVID-19, ¿no es cierto?, es que hay muchas personas que hoy día no se han subido al mundo digital de la manera tampoco más muy acelerada y se están quedando fuera de muchas cosas, se están quedando fuera de muchas hoy día aplicaciones o situaciones en las que podrían acceder. Nosotros estamos trabajando para poder proveer de algún elemento, de algún smartphone a todos nuestros trabajadores que les permitan conectarse, que les permitan a través de aplicaciones que tenemos hoy día como Cobre Live, que es una aplicación en la cual enviamos notificaciones, comunicaciones, enviamos cápsulas toda la semana asociadas a proyectos que estamos haciendo en este camino hacia reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Esos son, de nuevo, facilitadores, son medios. Pero acá el rol protagónico, y quiero reforzar en eso, es nuestro liderazgo, un liderazgo comprometido, movilizador,
y que realmente genere esa conexión y esa comunicación a todos los niveles de la organización. Gracias, Gabriela. Así es, los líderes que están desafiados más que nunca, pero que obviamente juegan un rol fundamental en la organización. Felipe, quería preguntarte, tú hablaste del relato, y yo creo que me encantaría que nos explicaras, ¿quién hace el relato? ¿Cómo se hace el relato? ¿El relato se va cambiando? ¿Cómo se alimenta ese relato? Háblanos un poco del relato. El relato pasa a ser un elemento central en la comunicación. Va cambiando. Va cambiando el contexto, te lo va cambiando, pero permite de alguna manera articular todo lo que hacemos en el interior de la organización. Hoy día hay muchos relatos que son desde la transformación digital. Entonces, ¿cómo los elementos internos se alinean en función de esa transformación digital para que la gente, al final del día, eso es lo que se pretende, entienda para dónde vamos, qué hacemos, por qué lo hacemos, y cada uno de los elementos que está, porque en el fondo que es mi trabajo. Es un trabajo que se hace escuchando de nuevo, primero, por supuesto, a los líderes de la organización, al gerente general, cuál es tu visión, qué quieres decirle a la gente, para dónde quieres ir. Se va y se escucha abajo qué es lo que hoy día la gente entiende de lo que está pasando, cuáles son los elementos que no entiende, cuáles son los proyectos, al comité ejecutivo también, cuáles son tus prioridades hoy día, y cuáles son aquellos elementos que van a movilizar a la organización, o qué necesitamos de las personas hoy día para lograr los objetivos que el negocio tiene. Entonces, al centro un propósito, la gran visión hacia dónde vamos, y todos los proyectos que se van ajustando, los pilares estratégicos, o las iniciativas estratégicas que la compañía tenga. Y eso en un trabajo más bien, nosotros le llamamos como de laboratorio, que alguien se sienta y escribe un relato. Es una carta, es un manifiesto, es un video, es una presentación, que uno naturalmente hoy día, sobre todo con el mundo que está cambiando, uno parte de esto, hasta aquí lo hemos hecho bien, llevamos 85 años, llevamos no sé cuántos años en la organización, oye, ya llevamos un año y ya tenemos, en el caso de un emprendimiento nuevo, ya tenemos gente que está financiando, pero tenemos desafíos gigantes. Y el mundo cambió, los competidores están cambiando y nosotros cambiamos. Somos más complejos, somos más grandes, somos más... Y en función de eso uno va construyendo lo que yo quiero hacer, los objetivos, los desafíos que tengo. Súper, muchas gracias. Hay una pregunta que nos hace Oliver acá, que dice, ¿cómo convencer a los CEOs, los gerentes generales, en participar en la bajada del propósito cuando no se les ve muy interesados en hacerlo? La verdad que quizás ustedes tienen puros CEOs súper comprometidos, por eso quizás preguntarte, Paola, yo sé que tú tenés CEOs comprometidos, pero quizás en esto... o Gabriela también si los quiere comentar, a las dos, ¿cómo ven a sus hijos comprometidos con esta bajada? ¿Y cómo podemos ayudar a Oliver a que convenza a sus hijos? Pau, O sea, yo ¿qué creo se que te son ocurre? dos preguntas. La primera es cómo convencer a los CEOs y a la plana ejecutiva que una empresa tiene que tener un propósito. Yo creo que, bueno, ahí un poco yo mostraba los datos duros. Yo creo que hoy día tenemos que entender que todos estos elementos tienen resultados, aportan a los resultados económicos de una empresa. Y yo creo que eso, hay hoy día estudios que cada día han avanzado más y eso es un proceso, yo creo que esa es la primera etapa del proceso. Y esto lo digo humildemente porque efectivamente muchas veces en el día a día o estamos muy metidos en la nueva estrategia, sobre todo cuando vienen todos estos grandes cambios, entonces se nos olvida que estos elementos son relevantes para movilizar, sobre todo en un contexto donde hoy día, y ahí hablaban muchos los líderes que están súper desafiados, que no los líderes tenemos todas las respuestas. Los líderes, los jefes no tienen todas las respuestas, no las vamos a tener, no todas las personas la tienen, ni siquiera el CEO puede tener todas las respuestas. Por tanto, cuando uno necesita involucrar a los colaboradores, a resolver los problemas, levantar los problemas, hacerse cargo, empoderarse, estos elementos, como el propósito, ayudan a eso. Entonces, yo creo que la primera parte, más que convencer al CEO, o sea, sí, que hay que convencer al CEO, es esta primera etapa, ¿por qué el propósito es tan importante? Y ahí yo creo que hay muchos datos, yo creo que hoy día existen muchas organizaciones que pueden llevar casos, ejemplos de empresas que cuando no lo tenían, ¿qué pasaba? Entonces yo creo que es bueno primero convencerse de que se requiere un propósito. Y después
Yo creo que eso ya fluye mucho más rápido. Después el proceso de trabajo, cuando ya empiezan las entrevistas, cuando uno empieza a construir el propósito y cuando uno ya define qué es mucho más fácil que el CEO después lo relate porque es parte de esa construcción, es parte de ese proceso mismo, así como de nosotros el caso que participó el presidente, el gerente general, el cajero, el ejecutivo, el vigilante. Entonces, eso ya es más fácil porque ya lo hace propio y ya lo incluye en su relato. Y cuando lo incluimos en su relato no es porque lo diga, es porque está convencido de que para lograr la estrategia, que es como esta pirámide, estos triángulos que presenté yo, para cumplir la estrategia de negocio que él está impulsando, es necesario ese propósito. Necesitamos atrevernos a hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque no todas las innovaciones, no todas las mejoras, no todos los problemas los va a levantar el gerente general y va a decir, ya ahora Paola, haz esto porque esto debería ser en tu área, o tú, Juanito, hace esto en tu área. No, imposible. Sobre todo una empresa tan grande e internacional. Entonces, para que si él quiere lograr esa estrategia, tiene que entender que el propósito es un elemento cultural que le va a servir y que obviamente no tiene una relación directa como vendo y gano tanto en la utilidad, pero que en el largo plazo sí tiene una retribución económica, social y de orgullo, el engagement, etcétera, en los clientes, en los mismos clientes van a estar dispuestos a comprar más cuando ven una empresa que tiene un propósito. Y eso yo creo que es lo que hay que tratar de primero que nada, estar convencido que necesitan un propósito. Y después ya la construcción se hace mucho más fácil. Si no, al final termina siendo una iniciativa que siempre impulsa gestión de personas, o impulsa comunicaciones, o impulsa... Entonces, y esos temas, la verdad que si no está adherido desde el gerente general, la verdad que es muy poco probable que vuelen. Honestamente. Claro, muchas gracias, Paola. Gabriela, te voy a hacer otra pregunta porque tengo una ok. pregunta acá en el chat. Si después quieren me la complementa, pero no quiero perderme aquí. La Claudia Román nos pregunta, dice, ¿cómo es posible articular el propósito cuando estamos insertos dentro de un entorno donde comunidades rechazan el centro de lo que hacemos? ¿Cómo se valida el respeto por las necesidades del entorno y el futuro de nuestro negocio en el caso de la minería? Súper, muchas gracias por la pregunta. Y creo que todas las preguntas tienen una respuesta que es bastante alineada. Felipe lo decía y Paola también. O sea, escuchar y co-crear. Yo creo que son claves en todo sentido, con todos nuestros grupos de interés. O sea, no solo las comunidades, son las familias de nuestros trabajadores, nuestros propios trabajadores, el equipo de liderazgo. Es escuchar, aprender a escuchar diferentes puntos de vista, a partir de ahí co-construir y dar respuesta a las inquietudes, mostrar lo que estamos haciendo, como decía Paola, mostrar que hay un valor, que que con todo lo que estamos haciendo nosotros estamos entregando un valor y no solo a nuestra empresa, ¿no? También al mundo al cual hoy día estamos contribuyendo, estamos trabajando juntos en responder a las necesidades. Nosotros tenemos un área, ¿no es cierto?, de desarrollo social y comunidades donde tenemos canales muy abiertos con nuestras comunidades, mesas de trabajo que nos permiten conectar con ellos, escucharlos, entender la problemática, entender sus puntos de vista, co-crear y a partir de ello buscar posibles soluciones. Y quiero desde ahí también tomar algo que dijo Paola. Nuestro CEO, yo me acuerdo perfecto, nunca se me va a olvidar, el día que estábamos lanzando nuestro programa del futuro del trabajo con una red de agentes de cambio en nuestra organización, que incluyen trabajadores, trabajadoras, dirigentes sindicales, que lo primero que él dijo muy humildemente fue, tal vez no tenga todas las respuestas. Yo también estoy aprendiendo, estamos aprendiendo juntos. Pero lo que sí tengo claro es que yo creo que podemos reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Yo creo que cuando te pones desde ahí, te posicionas desde ese lugar, en el querer escuchar, en el querer co-construir y tener relaciones de mutuo respeto, donde todos salgamos beneficiados, yo creo que es un tremendo avance. Lo estamos construyendo, no te voy a decir que tengo una receta ni que tengo como la respuesta, pero lo estamos haciendo, lo estamos intentando y para mí escuchar y co-construir son elementos claves en ese camino. Así es, el diálogo, que en el que estamos además inmersos en un proceso constituyente también. Oye, son las 10:16, sé que se nos acabó el tiempo. Me queda una última pregunta acá de Miguel Pinto, hay otras más, pero vamos a tener el 8 de junio, vamos a tener el tercer ciclo ¿cómo se llama?, de propósito, así que ahí lo vamos a poder responder, pero
Pao, solo hay una pregunta cortita. El estallido social, el contexto social del 2019, ¿tuvo algún efecto, algún cambio en movilizar el propósito en el BCI? O sea, lo aceleró 1200%. Porque cuando tú te enfrentas, sobre todo a escenarios tan buca, como le llamamos nosotros, volátil, complejo, inciertos, lo que aparece ahí es el propósito, porque lo primero que uno dice, bueno, ¿cómo nos atrevemos a hacer una diferencia en este escenario? ¿Cómo cambiamos las cosas? No podemos. O sea, en el estallido social fue muy fuerte porque nosotros, muchas de nuestras sucursales, gracias a Dios no tantas fueron atacadas, pero la gente no podía llegar a trabajar, no, tenía que irse más temprano porque tenía problemas para llegar a sus lugares. Entonces, ¿cómo atendíamos a nuestros clientes que seguían teniendo las necesidades sin tener una red de sucursales, que era lo que en esa época era lo que operaba más que el digital en el fondo? Entonces, lo primero que era, bueno, ¿cómo nos atrevemos a hacer la diferencia en este contexto y por lo tanto toma mucho más valor, vuelvo a insistir, esto no lo va a resolver el gerente general no nos va a decir cómo hay que abrir las sucursales o cerrarlas, sino como el equipo de contingencia en su minuto hicimos, bueno, ¿cómo nos entremos? Y después la pandemia, por sobre todo, y por eso yo creo que el propósito vuelve a esa pregunta que uno muchas veces en un contexto de tanta incertidumbre, de no tener respuesta, de no saber qué hacer, que como equipo decimos ya, a ver, pero centrémonos en lo principal. ¿Cómo hacemos una diferencia? ¿Cómo hacemos esto diferente? Y ahí aparece cómo nos atrevemos, porque no estábamos acostumbrados a cerrar una sucursal más temprano y por tanto hay que cerrarla, porque si ustedes, quizás muchos no saben, pero muchos piensan que uno cierra la sucursal a las 2 de la tarde y la gente se va a su casa. Hay todo un proceso operativo de cuadrar y etcétera, que se demora su hora. Entonces, ¿cómo hacíamos para adelantar ese cierre? O sea, cerrar la sucursal, pero que ojalá la gente se podría ir a las 3 de la tarde, nuestros colaboradores, porque no podían llegar por los problemas de transporte para el 18 de octubre. Entonces, yo te diría que fue algo que nos volvió como a unir, como decir, ya, a ver, como no sabemos la solución, busquemos cuál es nuestro propósito, tenemos que hacer una diferencia en las personas, obviamente generando el valor positivo, y ahí uno empieza como a crear y a ver cuáles son las soluciones. Yo creo que lo aceleró mucho el volver al centro de lo que, el para qué estamos acá. Y eso yo creo que ayuda en un contexto tan volátil, que va a seguir pasando. O sea, yo creo que nadie tiene yo creo que ya las planificaciones, no sé, nosotros pasamos de planificaciones anuales a planificaciones por trimestre. Nunca antes pensado, porque ya verdad que no sé qué va a pasar de acá a final de año. Así es, todo se ha acelerado. Oye, bueno, pucha, se nos pasó volando. Yo les quiero dar las gracias a Felipe, a Gabriela, a Josefa y a la Pao por acompañarnos esta mañana. Realmente ha sido apasionante, lo vamos a tener grabado, así que lo pueden ver nuevamente o compartirlo los que quieran en nuestra página web. Y los invito para el próximo, el 8 de junio, a las 9 horas también, vamos a tener nuestra tercera sesión de propósito, donde lo que vamos a hablar es cómo comunicar externamente el propósito. Y antes de irnos, quiero dejarles con un video súper cortito, que es nuestro propósito como acción, que es nuestro manifiesto. En 2020, el mundo nos pausó. Se acabaron los abrazos, las risas en las plazas, los almuerzos familiares, las reuniones con amigos y la libertad de respirar. Pero la necesidad de encontrar una salida nos llevó a transformarnos, a reinventar las formas de mirarnos, de confiar. Aprendimos a valorar el estar juntos, a cuidarnos para cuidar de otros, y tuvimos la urgencia de volver a lo esencial. Nos gusta creer que pueden los que creen que pueden, y que cambiar la historia es posible si nos aferramos a ello con fuerza y convicción. El mundo ya cambió. Ahora
falta adaptarnos. Muchas gracias. Muy Bueno, nos bueno. emociona volver. El mundo ya cambió. De esto estuvimos hablando, de cómo creamos empresas y todos los días hay que estar ahí adaptándose a lo que viene. Muchas gracias nuevamente. Abran sus micrófonos si quieren despedirse. Ha sido Muchas realmente un gracias. placer conversar con ustedes. Gracias. Gracias por la Muchas gracias por la invitación, oportunidad. muy interesante. Gracias a todas. Nos vemos el próximo Gracias. 8 de junio. Besitos y abrazos. Besos, Chao, chao. Chao. Cuídense, chao. Chao.